Vamos a leer en el capítulo 5 de San Marcos. 5 de San Marcos. Sí. El endemoniado gadareno es el primer mensaje. Y después hay dos mensajes en uno de parte del Señor. ¿Está bien? Sí, yo ya cuando necesite, ahí te digo la presentación. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Después de haber hecho una obra gloriosa en un endemoniado, toda esa comunidad, toda esa ciudad, no quería que se quedara ahí, porque habían quedado atónitos, le había parecido algo inusual de que un endemoniado que vivía en los sepulcros, que se hería con piedras sus huesos, su carne, y se lastimaba, y que había roto y había hecho pedazos grillos y cadenas, que ahora estuviera en su estado cabal, después que los cerdos que se apacentaban ahí se desbarrancaron y fueron al agua y se ahogaron, de esta legión de demonios que salió de ese hombre. Era algo que los escandalizaba y les daba miedo, temor. Pero esta es la obra del Señor Jesús. Es la obra que Él vino a hacer a las ciudades, a los lugares, a donde la gente ha tenido la influencia del demonio sobre su vida. Y este fue un pasaje muy maravilloso, allí en donde luego hay un doble mensaje o una doble acción o un doble acontecimiento. Un acontecimiento que nos habla hoy y que siempre la Biblia tiene la vivificación del Espíritu. Y Él nos habla de una palabra que sucedió, que aconteció, pero para nuestro mover y nuestro acontecer diario de la vida actual, de estos días que nos corresponde vivir a nosotros en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en el diseño de Dios. Y en este diseño de Dios habla de dos personas que estaban enfermas y habla de una serie de personas que están en este mover espiritual y que cada uno de nosotros nos debemos identificar con el rol o con el lugar o con la circunstancia donde ellos estaban. Esto nos hace saber que en el rol que nosotros tenemos como pueblo de Dios, como iglesia, como discípulos o como personas de la multitud que conocen lo de Jesús, podamos ubicarnos y podamos hacer lo que nos corresponde hacer. En este pasaje de la Biblia, en dos mensajes, ahí hay la hija de Jairo. Y esta hija de Jairo era una chiquilla, una nena, una jovencita de 12 años. 12 años tenía esta niña. Y él era el principal de la sinagoga. Y vino a Jesús, este hombre principal de la sinagoga. Cuando vino a Jesús, vino y tomó una acción en la cual contradecía su religión, su postura de pensamiento. Era un principal de la sinagoga, era un hombre que judaizaba, era judío y tenía la idea de la doctrina del judaísmo. Creer en Dios nomás. Creer en aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, pero no creer en uno que representara a Dios, y menos como el Hijo de Dios. Pero en esta ocasión algo tremendo le ocurre, porque los religiosos no quieren aceptar a Jesús. Los religiosos se escandalizan como se habían escandalizado en Gadara, allí cerca, y se habían escandalizado porque la religión se escandaliza de los hechos de la vida de Dios, de lo que es la vida divina, de lo que es el acontecer del mover del Espíritu de Dios.
Los religiosos se espantan, se escandalizan, se alborotan, se burlan y tienen todo ese tipo de actitudes que la Biblia nos enseña que ahí en la ciudad de Gadara ocurrió esto de que cuando el endemoniado se sanó, ellos en vez de querer acercarse a Jesús, querían que Jesús se alejara de la región. Y ahora en este pasaje bíblico vemos a Jairo como protagonista por su hija enferma. Tal vez un religioso tenga que llegar a conocer a Jesús únicamente por un tema dramático de su familia. Y era un tema dramático. Era la vida de su niña, 12 años. Mire, cuando un religioso es apretado por la circunstancia, mire, ese religioso va a dejar la religión, va a olvidarse de los ritos y dogmas y todo tipo de actos que se hacen por la religión. Y ahí va a entender que hay uno que estaba trayendo a Dios a la tierra. Y ahí fue y se postró ante Jesús. Y aquel judío que se postrara ante Jesús quería decir: yo te reconozco como Dios. Sos un Dios aquí en la tierra. He oído de los milagros, he oído de las sanidades, he oído de los problemas que pasan. Sí, yo soy de la religión tal y tal y tal, rápido. Pero cuando hay un acontecimiento que te duele, que tienes a uno de tus seres queridos postrado, agonizando. Así estaba la niña de Jairo. Y Jairo vino. Y mira lo que dice la Biblia. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire, la religión no le deja confesar la fe en Jesús, pero luego que su hija está agonizando, esa religión se cae, se rompe, se destruye, no sirve, no sirve. Y Dios quiere hacerle entender a este mundo religioso que deje la religión y que se venga a la vida de Cristo, porque Cristo es el único que puede hacer milagros y sanar y romper cadenas y sacar a los enfermos de su agonía. Bendito sea Dios. Y sabe, dice así: fue con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Él confesó, la religión se le cayó, él vino y se postró, le rogaba mucho y confesó. Y esto es muy bueno y muy importante, confesar con nuestra boca lo que puede hacer Jesús. Porque yo no lo puedo hacer, usted no lo puede hacer, la religión no lo puede hacer, nadie lo puede hacer. Habrá ido los médicos y ellos tuvieron un límite, pero este hombre, Jairo, este principal de la sinagoga, vino a Jesús, se postró, le rogaba y le confesó que si él iba y ponía las manos sobre la nena, sobre la niña, iba a ser salva y iba a vivir. Qué importante es confesar. Diga conmigo, qué importante es confesar. Mire, estaba agonizando. Él podría por temor no decir nada, porque el miedo paraliza. Pero él ya había roto todos los miedos. Había roto la religión que lo envolvía. Él pertenecía a un principal de la sinagoga. Él estaba siendo hoy dolido y sufriendo por una enfermedad de la hija y rompió con todo. Y vino ante Jesús y se postró, lo reconoció como Padre, como Dios. Y confesó. Y ahí, mire, estaba caminando con él y ahí interviene otra situación. Y dice, pero una mujer
que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Otra mujer con 12 años de flujo de sangre. La enfermedad de las mujeres, en este caso una enfermedad de ese tipo, de matriz, de órganos internos, con un flujo de sangre que hacía 12 años que iba de médico en médico, lo había gastado todo y en vez de haber aprovechado, dice, le iba peor. 12 años de enfermedad que la debilitaban, la dejaban sin fuerza, sin vida. Usted sabe que la sangre es símbolo de vida cuando está dentro del cuerpo, y cuando sale del cuerpo, así es símbolo de muerte. La muerte estaba cerca, la vida se le iba, no había vida en ella. Pero cuando oyó hablar de Jesús, y esta era una israelita, era una mujer que sabía de Dios, pero los judíos no le recibieron a Jesús. Sus conductores, sus líderes, sus sacerdotes le habrían hablado previniéndole de que alguien se llegara a Jesús, porque esa era la prédica de los religiosos, que no se acercaran a Jesús. Sin embargo, ella vino y al ver la multitud, su cuerpo no daba, pero ella se decía en su corazón: si tan solo yo llegare y tocare el borde del manto de Jesús. Ella sabía como israelita que tocar el borde de las vestiduras de un sacerdote, en el estado de impureza que tenía, eso era un pecado que la sacaba del pueblo, la hacía excluir del pueblo. Nadie podía ir en ese estado. Sin embargo, ella, en Jesús, había visto que estaba en la mano del Dios Todopoderoso. Había visto que había milagros y había oído que hacía maravillas. Y esta iglesia, esta mujer que cree en Dios, pero que no había creído en un Padre Jesús, que Él vino a predicar que hay una necesidad de tener una paternidad acá en la tierra, y que las personas pueden andar bajo la protección de Dios, pero si no tienen a un Padre que lo haga ir a Dios, dice Jesús en un pasaje bíblico: nadie va al Padre sino por mí. Muéstranos al Padre, dice uno de los discípulos, Felipe. Dijo el Señor, he estado tanto tiempo con vosotros y no me has conocido. ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Eso era la prédica de Jesús. Ese era lo que venía a hacer Jesús. Y no iba a sanar a nadie si no entendía el propósito aquel a quien sanaba. Muchas veces en la iglesia cristiana pasa eso. Queremos venir a que Dios nos sane, pero no entendemos de que Dios tiene un propósito con ese milagro. De que no va a hacer milagro así porque sí. ¿Y cuál es el milagro del propósito? El milagro del propósito que entienda esa persona que sin un padre de fe, que sin alguien que le ministre, que usted entienda que es el que le va a ministrar acá en la tierra, porque Dios está en los cielos y Él ha puesto a sus enviados. Y Jesús era un enviado y venía a hablar del reino de Dios, que Él era un enviado. Él no venía a decir: yo soy el maestro, el sanador. Él no. Él venía a decir: yo hablo de lo que he oído de mi Padre, yo soy un enviado. Yo no vengo a hablar de mi propia cuenta, yo soy un enviado. Entonces muchos de los judíos se retenían aunque estuvieran enfermos, pero la religión se rompió para ella también. Y vino a Jesús y dijo: si tan solo tocar el borde del manto. ¿Sabe por qué un judío tenía un borde en el manto, en la vestidura? Que significaba que ese judío guardaba los mandamientos de Dios.
Y ella entendió, porque ella era instruida desde niña, esta mujer enferma. Entendió que ella no estaba guardando los mandamientos de Dios y que ahora ella iba a venir a Jesús porque Jesús le había demostrado que Dios estaba con él. Y ella vino y lo tocó. Y dice que al instante que lo tocó, el flujo de sangre se secó. Y ella, viendo eso en su cuerpo, entonces dice que el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Señor, tantos te están apretando. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Sí, dice, porque yo sé que salió virtud de mí. Y los miraba, dice. Y cuando miraba, ella se sintió identificada, o posiblemente, y vino y se postró y le dijo toda la verdad. Toda la verdad de ella era: la religión no me dejaba acercarme a ti, la religión no me dejaba venir a que tú me sanaras, la religión me tenía controlada, manejada, yo no podía venir a ti. Además, no podía por el estado que tenía de mi enfermedad. Era impureza y no podía venir en ese estado, tocarte a ti, a un hombre de Dios, a un sacerdote, a un enviado. Y ahí entonces: hija, le dice, hija, ahora sos hija. Por cuanto una persona se rinde, aunque venga enferma, una persona se rinde ante la paternidad, se rinde ante Jesús, porque Jesús para los judíos era un extraño. Hasta ahora, el día de hoy, como un innovador. No lo recibieron, hasta hoy no lo reciben. Nosotros, cuando fuimos a Israel, teníamos 2 judíos que eran los guías, y ellos nunca nos quisieron hablar de Jesús. Nos hablaban de los lugares históricos, pero no de Jesús. Porque ellos están en la religión judaica que habla justamente del Padre, Dios. Ellos y Dios, negando a toda persona enviada por Dios. Pero Dios envió a los profetas desde los antiguos tiempos, a hombres consagrados, hombres de Dios, que predicaran lo que iba a venir y que iba a venir el Hijo de Dios. Y ahora no lo recibieron. Pero estos que lo recibían, que venían a rendirse, ahí estaba el propósito. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Sabe? Cuando alguien se rinde, puede estar en el pueblo de Dios, pero si no tiene paternidad o si no abrió su corazón para la paternidad, puede seguir con la enfermedad por mucho tiempo, porque para Dios todavía es un religioso, aunque esté en la casa de Dios. Aquel que no abre su corazón para hablar la verdad al enviado. Y toda esta circunstancia lo detuvo a Jesús. Y mientras pasa este tiempo que él está operando con esta mujer el milagro, vienen de la casa de Jairo, el principal, le dice: ya no lo molestes más al maestro, ya no lo perturbes más, tu hija ha muerto. Y él allí, entre la multitud, sin poder correr hacia aquel lugar, le dice: no temas, cree solamente. Cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza en el enviado de Dios, en Jesús, en el enviado, digo el enviado y sigo diciendo el enviado, porque si examinamos las Escrituras, Él vino a hablarles de paternidad, del Padre que está en los cielos y del Padre que iba a estar ahora para indicarles el camino a imitar la fe para ir al Padre. ¿Sí? Amén. Entonces, este hombre temblando, cuando le dieron esa noticia, Jesús escuchó. Y ahí nomás le dijo Jesús: no temas, cree solamente. ¿Sabe? Cuando uno pone la confianza de aquel que Dios quiere honrar, porque el que honra al Hijo tiene al Padre. La Biblia dice de que Él es el testimonio en la tierra, perfecto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 dan testimonio y los 3 son uno. Ese amor, esa armonía. Mire, podemos en mi familia ser 3 y no podemos decir somos uno, porque cada uno de nosotros piensa diferente. Pero Dios, siendo Dios, el creador de todas las cosas, Padre, Hijo, en cada uno de su rol, y el Espíritu Santo enviado, son uno.
son uno, en amor. Son uno, que ninguno de ellos va a contradecirse en la palabra de su pensamiento. Cuando dice sed uno, como yo y el Padre somos uno, está diciendo únanse en este amor. Porque lo que nos une a nosotros es unirnos en el amor de Dios. El amor de Dios expresado en todas las acciones. En un padre que se puede infartar de que le han dado su noticia de que su hija muere, él le dice: no temas, cree solamente. En una mujer que vino impura, él no la acusó como un judío religioso que la hubiera acusado cuando venía a tocar un sacerdote en los días de la impureza. No, él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Porque salvar es sanar, sanar es salvar. Sana el alma y sana el cuerpo. Sana el espíritu y sana el cuerpo. Jesús no hace una obra a medias. Jesús cumplió su obra completa. ¿Sí, amén? Y sabe que dice la palabra del Señor que fueron a donde Jairo, a donde estaba su hija enferma. Y llegando a aquel lugar, dice que con alborotos y burlas le estaban esperando, porque decían: ha muerto. Con burlas y alborotos. Mire lo que es la religión. La religión dice que ama, dice que quiere, dice que es buena, dice que es piadosa, dice que tiene compasión, hace obras caritativas, pero en un momento dado no tiene problemas para alborotar y no tiene problemas para burlarse. Si un religioso se tiene que burlar de ti, se va a burlar de ti en la cara. Ahí está el pastor, ahí están los milagros, ahí está. Pero Dios, el Señor, en su amor dijo: la niña no está muerta, duerme. Una confesión de alguien que ama y que se pone en el lugar de un padre. Y hace unos años yo le dije: dame la unción del amor para sentir el dolor de los que vienen para buscar un milagro de ti y poder dárselo como un padre que sufre con ellos, porque dice: llorá con los que lloran, gozate con los que se gozan. Y cuando viene alguien o me piden oración en la radio o a mí personalmente, yo siento el mismo dolor y la misma compasión del amor que tuvo Jesús por cada uno de nosotros. Yo nunca me olvido que yo estuve enfermo y Él me sanó. Nunca me olvido cuando Él me sacó de lugares tenebrosos. Nunca me olvido de dónde me trajo, de dónde me rescató, de las cosas que me libró. Nunca me olvido y sé quién es Dios. Cuando hablo de Dios, sé quién es Dios. Me quebranto mi voz, mi corazón, mi alma, porque sé del amor de Jesús. Él no andaba jugando. Él no andaba con familias enfermas que lo habían gastado todo, que estaba con una enfermedad que ya la terminaba. No anduvo jugando. Era la vida y la salud de las personas. Y este Jairo caminó con él, llegaron a su casa y en su casa alborotados y se burlaban. Entonces, ¿qué hizo él? Solo el padre y la madre y Jacobo, Juan y Pedro entraron. Los sacó a todos. Los sacó a todos y quedó él con sus 3 discípulos y con el padre y la madre dentro de aquella casa. Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud, no, más adelante, ahí de la niña dice, pero Jesús dice, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo:
¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él los mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que se le diese de comer. Mire, le agarró la mano, le dijo Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y dice que la niña se levantó. Miren, la iglesia del Señor, una iglesia jovencita, una niña, estaba por morir, agonizando. Puede ser una iglesia donde son un grupo de personas, puede ser una iglesia nueva, que se está muriendo, que se está destruyendo. El padre no se ha rendido a Dios al enviado. Entonces ahí Dios permite que esa iglesia agonice, se vaya terminando, se muera. Pero si el padre toma una acción de rendirse al enviado, y esta es una prédica de paternidad de dos iglesias, porque todos somos iglesia. Iglesia es el conjunto de personas que adoran a Dios. No es las paredes, somos nosotros. Y puede ser una iglesia, una persona joven, niña, que los padres no le reconocen al enviado. Lo tienen los padres, pero los padres tal vez no reconocen, no abren su corazón. Este vino y se postró y le rogaba, se humilló. Hasta que el hombre no se humilla a reconocer al enviado, no va a tener la solución de su problema. Este religioso rompió con toda la religión, con toda la tradición, con todo lo que traía del judaísmo, que no acepta a Jesús, que no recibe a Jesús. Cuando él tuvo una crucial situación, entonces vino a Jesús. Pero no vino solamente, sino que se postró a reconocerlo y rogaba, se rindió de corazón, se humilló y confesó que su niña iba a vivir si Jesús le ponía la mano. Y mientras en el camino una iglesia grande que no tenía paternidad, que estaba muriéndose, debilitándose día a día. La iglesia que no tiene paternidad, y esta casa que predica paternidad, la predica por amor a Dios, con el mismo amor que Jesús, cuando esta mujer lo tocó, porque si ella lo tocaba, se sanaba, y él no decía virtud salió de mí, nadie se iba a dar cuenta que una mujer con impureza y con una enfermedad de 12 años había venido a tocarlo a Jesús. Miren el amor de Jesús. Hija, ahora eres hija porque te has rendido, porque te postraste, porque te humillaste, porque viniste a tocar el borde, porque ahora quieres cumplir el mandato de Dios, la palabra de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Ella sabía de chica, pero tuvo que esperar a la enfermedad para rendirse. Y rendida le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Este mensaje tiene dos cosas muy importantes. Los milagros con propósito. Uno, tenían padre y madre, la niña. Y hasta que no se rindió, no se postró, no se humilló, no recibió la sanidad de la niña. Si seguía en la religión, podría haber perdido a la niña. Y miren, dos cosas eternas que hace el Señor. 12 años de enfermedad en la mujer es una iglesia que ya lleva su tiempo, ¿no? Porque esta mujer tendría unos cuantos años, pero 12 años de esta enfermedad quiere decir una iglesia que se va debilitando, que se va desgastando, que muchos han venido a querer ayudarla,
gastó todo, no tiene dinero, está sin fuerzas y sin vida, está enferma para morir. Pero reconoce al Padre, al enviado. Si reconocía al enviado, reconoce a Dios, puede entrar a Dios. La gracia de Dios puede derramarse. ¿Por qué en las iglesias donde no reciben a Jesús? Y muchos digo, ¿cómo reciben a Jesús si están llenos de idolatría? No le reciben, no lo reconocen, no valoran, no saben en la vivificación del Espíritu. No va a haber milagros. Pero en una casa donde hay un enviado, donde hay una paternidad, donde hay un reconocimiento que Jesús, porque dice la Biblia, quien no le confiesa a Jesús que vino en carne, dice, es el anticristo y el engañador. ¿Y sabe cómo se le reconoce y cómo se confiesa que Jesucristo vino en carne? Cuando yo a un hombre de carne me sujeto como un padre de fe. Eso es una confesión. ¿Se da cuenta? Cuando yo reconozco, si confesares con tu boca, ¿a quién le tengo que confesar? Sí, a Dios, pero cuando yo hablo con la boca, no le estoy confesando a un hombre, no estoy haciendo una oración de fe y estoy diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, aceptando a aquel Padre ministerial. Hay dos iglesias. Iglesias somos todos, pero podemos decir, la iglesia concebida en el grupo de hermanos, que tenga un pastor que no reconoce a un enviado y quiere reconocerlo solo a Dios. Hasta que no se rinda, no se humille, no va a sanar la iglesia. La iglesia se puede desgastar, la iglesia puede perderlo todo, la iglesia puede agonizar y la iglesia puede morir si ese hombre no se humilla. Y en el caso de Jairo y la mujer, hasta que no se humilló, se postró, hasta que no rogó, hasta que no confesó delante de ese padre ministerial, la hija no fue sanada. Fue sanada cuando hizo todo eso y tenía 12 años. ¿Sabe que la eternidad, el 12, es un número de gobierno eterno? La eternidad no opera hasta que el hombre no se rinde, hasta que el hombre no reconoce, hasta que el hombre no hace la voluntad de Dios, hasta que el hombre no saca sus rituales y sus costumbres y sus tradiciones y sus religiones. Hasta que no saca todo eso, Dios no puede hacer milagros. Esta noche es una noche de milagros. No solo de milagros de sanidad, sino de milagros de ponerse en las manos de Dios, en el propósito de Dios, de rendirse, de humillarse, de rogar, de reconocerlo, que el enviado de Dios es un Padre aquí en la tierra para enviarte al Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La iglesia que no reconozca al enviado de Dios no tiene vida. No tiene vida. No tiene vida. Aún más está agonizando. Aún más está gastándolo todo. Aún más está por morir. Está debilitándose cada día. Y si no reconoce ese hombre de Dios, al enviado, si no reconoce a un padre ministerial, su próximo paso es la muerte. Así dice la palabra del Señor. Sí, amén. Dios puede libertar a un endemoniado. Dios puede quitar la carga demoníaca de cualquier persona y de cualquier iglesia y de cualquier ciudad y de cualquier comunidad. Piense lo que piense. Y puede también sanar a una mujer que por muchos años, una enfermedad crónica, incurable, había recorrido todos los médicos y gastado todo, mas nada aprovechó, sino que le iba peor. Hay iglesias que tratan de venir, traer uno y otro y buscar soluciones argumentadas en lo natural, basadas sí en la palabra de Dios. Solo van a haber gastos, pérdidas, debilitados y muertes. Eso lo dice la Biblia, la palabra del Señor. ¿Sí? Por no hacer su confesión digna, muchos duermen, muchos están debilitados y muchos están enfermos. Claro. El hombre de Dios y la mujer de Dios que no se rinde a un padre ministerial, y esto es para la iglesia cristiana, puede estar en la congregación, pero seguir siendo un religioso. Seguir siendo que nunca le hace falta nada.
los que se apacientan a sí mismos, las personas que nunca necesitan un pastoreo, las personas que nunca quieren abrir su corazón y rendirse al hombre de Dios. Los hay. Los hay. Un matrimonio que no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba. Le dije yo, pero ¿por qué no funciona? Algo debe haber escondido. No. Yo le dije, algo tienen escondido. Yo lo agarré a él y le digo, mira, delante del Espíritu Santo, no puede ser que tu ministerio no funcione. Sí, dice, tenemos manchas en el matrimonio, un lecho con mancilla. La llamamos a ellos. ¡No! ¿Cómo me puede haber traicionado? Decía, así con una bronca. Claro, porque usted no le confiesa nunca a un hombre de Dios esos asuntos serios, privados. Esta mujer era un tema privado, un asunto serio. Era el problema de las mujeres, pero era una impureza de una enfermedad que fluía sangre y se iba muriendo. Tal vez sea por una situación de la razón sexual. ¿Por qué no? Una enfermedad de ese tipo. Pero ella vino a Jesús y le dijo toda la verdad. Se postró y le dijo toda la verdad. ¿Sí? Claro, lo reconoció. Entendió que si ella no abría su corazón, no iba a haber sanidad. Y Jairo entendió que si seguía con la religión de no recibir al enviado, su hija iba a morir. Vino, se postró, rogó, confesó y esperó. Porque vinieron a decirle, no, ya murió. Esperó como un padre que sabe esperar. ¿Cómo no voy a esperar si en él está el milagro? Aunque esté muerta, vivirá. Y fue con él. No lo fue apurando. Fue con él seguro, confiado. Para lo eterno Dios tiene propósitos y hace milagros. Lo eterno no es así nomás. Sí, total le voy a decir esto y no le voy a decir lo otro. Lo eterno no es así nomás. Porque esa mujer seguramente que una vez sanada, seguidora de Jesús, le servía a Jesús y predicaba la palabra. Alguien que no tiene convicción tampoco va a dar convicción. Cuando usted ve a un hombre que le predique a usted sin convicción, no lo reciba. Porque no ha vivido en su vida el plan de Dios. La vida de Dios es eso, que me dé vuelta a mí, que me sane a mí, que me convenza a mí, que esté dentro de mí, que revolucione mi mente, mi corazón, mi alma. ¿Sí? Así hizo con Jairo. Yo sé que Jairo fue un predicador de gloria, porque había hecho un milagro en la vida de su niña. ¿Sí, amén? Yo sé que esa mujer, una predicadora de gloria, porque había hecho un milagro en su vida. ¿Sí, amén? Pero antes hubo algo, se humillaron. Los dos tuvieron una humillación para reconocer a Jesús. ¿Sí, amén? Para reconocer al enviado del Padre. ¿Sí, amén? ¿Cuántos hoy quieren rendir su vida a Jesús, al enviado, que es la paternidad? Que aquellos que lo hacen ven la gloria de Dios. Sí, amén. ¿Cuántas veces pasan los años y está dentro del pueblo, pero parece que el milagro lo tienen que recibir de azar? No, nada hay por azar. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Y Dios no va a hacer nada sin propósito, así porque sí. Aquí vemos el propósito. ¿Sí, amén? Por eso hoy póngase de pie y todo aquel que tenga que hablar la verdad, confesar, humillarse, rogar,
Esa es la posición que Dios atiende. Atiende al humilde. ¿Sí? Amén. Al que reconoce la paternidad. Al que valora tener a alguien que es enviado de Dios. Al que lo valora. A partir de ahí lo valoraron. Lo estimaron. Lo apreciaron. Le dieron valor. ¿Sí? Amén. Oremos al Señor. Cualquiera sea su situación. Y usted dice, pero yo soy cristiano y tengo el discipulado. Sí, pero no abrí mi corazón. Siempre estuve en privado. Nunca abrí mi corazón. Siempre seguí la religión. Lo que me dijeron mis padres, lo que vi en la tradición de mi gente. Pero qué lindo que es postrarse y decir toda la verdad. Qué lindo que es humillarse y rogar, reconociendo al enviado de Dios. Padre, tu nombre sea glorificado, exaltado, puesto en alto. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Sé que hoy por tu palabra vas a hacer milagros, porque gente que nunca reconoció al enviado, siempre lo tuvo en privado allí a su secreto, a su situación. Pero, Señor, cuando llegó al límite, cada uno de ellos accedió a rendirse, a humillarse, a postrarse, a reconocer, a valorar al enviado. Y tú hiciste el milagro porque hay un propósito. Que cuando alguien se rinde, cuando alguien se humilla, cuando alguien se postra, cuando alguien valora, Señor, puede ser la enfermedad que sea, puede ser agonía de muerte, pero para ti hay milagro, hay poder, hay bendición. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Yo bendigo a estos hermanos, bendigo a la familia, bendigo a la iglesia, la joven y la grande que estaban agonizando enfermos, desgastados, estaban debilitados. Hoy los bendigo, Padre, para que sean sanados, libertados, bendecidos. Los bendigo, los bendigo, los bendigo. En el nombre de Jesús.